Es un gusto saludarlos el día de hoy. Espero que se encuentren bien. Yo soy el doctor Herbert Durán y el día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia. Eso no quiere decir que los otros temas no sean importantes. La relevancia de este tema se debe a que a través de ello nosotros vamos a establecer un tipo de comunicación o un tipo de lenguaje entre los demás colegas. Este tema se conoce como lo que es la terminología médica. El contenido del tema es en sí lo que es terminología médica. Vamos a hablar sobre lo que son raíces, qué son los prefijos, qué son los sufijos. Vamos a hablar sobre lo que son adjetivos, qué son las abreviaturas y para qué nos sirven las abreviaturas. Y vamos a hablar sobre algunos términos de uso médico cotidiano. Los objetivos del tema son explicar la importancia de la terminología y su aplicación en la práctica médica diaria, y explicar el significado de los elementos gramaticales como lo son las raíces, los prefijos, sufijos, los adjetivos y las abreviaturas. Todas las profesiones tienen su terminología médica y utilizan los términos para poderse desenvolver dentro de su gremio. Los ingenieros tienen sus terminología determinada, los abogados tienen su terminología, los psicólogos también tienen sus términos específicos, y no digamos en la carrera de medicina, el médico tiene su propia terminología médica y es como una especie de lenguaje que se utiliza para comunicarse entre los colegas. Además, la terminología la utilizamos cuando conversamos con los colegas sobre algún caso en especial, cuando se presentan casos clínicos o se presentan casos médicos, cuando elaboramos el instrumento que nos sirve para evaluar a nuestro paciente que se llama historia clínica, utilizamos términos médicos, utilizamos los términos en lo que es el interrogatorio, cuando elaboramos nuestro examen físico, cuando elaboramos nuestras notas de evolución y cuando realizamos órdenes médicas o cuando indicamos órdenes médicas utilizamos los términos médicos, específicamente lo que son las abreviaturas. Si nosotros utilizamos la terminología médica en el ejercicio profesional, lo que estamos haciendo es actuando de forma ética, estamos poniendo en práctica lo que son los principios de la bioética y algo bien importante. Al utilizar la terminología médica, nosotros como médicos, al discutir casos, al comentar ciertos casos con otros colegas utilizando la terminología, lo que estamos haciendo es respetando lo que es el secreto profesional. ¿Por qué? Porque el paciente no conoce los términos médicos. Única y exclusivamente se utiliza para la comunicación o como una especie de lenguaje entre los colegas de la medicina. Y por eso no debemos de utilizar la terminología médica con los pacientes porque ellos no lo conocen, no saben su significado. Además, se recomienda no realizar recetas médicas que lleven términos médicos, que lleven adjetivos o que lleven abreviaturas, porque el paciente no lo conoce, el que le va a vender en la farmacia, el dependiente de farmacia tampoco lo conoce y puede haber algún tipo de confusión si nosotros realizamos recetas médicas. Además, que si nosotros le indicamos a nuestro paciente utilizando términos o abreviaturas en una receta, el paciente no va a saber ni a comprender cómo va a utilizar su medicamento. Por eso, con los pacientes y en las recetas médicas nosotros debemos de utilizar la definición del término médico, explicarle claramente a nuestro paciente cómo va a utilizar sus fármacos o sus medicamentos prescritos. Para que nosotros podamos entender el significado de los términos médicos o de la terminología, que quede bien claro que los términos los podemos dividir en partes o podemos dividir en componentes. Y si nosotros hacemos e identificamos las partes de un término médico, nosotros podemos establecer y saber cómo están compuestos y podemos en un momento determinado establecer cuál es el significado de cada uno de estos términos. Claramente existen algunos términos que tienen una definición mucho más amplia, que no tienen relación específica al separarlos o descomponerlos,
pero de igual manera nos van a servir conociendo las partes de los términos para poder establecer su significado. Y cuando hablamos de separar o descomponer los términos médicos o dividirlos en partes, hablamos de que existen lo que se conoce como las raíces o la raíz de un término médico, el prefijo, el sufijo, que son generalmente estas tres partes las que componen, pueden ser las tres o pueden ser las dos partes de estas que componen un término médico, pero de estas tres siempre tiene que existir una de estas que es la base para que nosotros establezcamos el término médico. Más adelante vamos a hablar específicamente de qué es cada una de estas raíces, prefijos y sufijos. El proceso de formación o de composición de las palabras médicas o de los términos médicos la podemos dividir en dos partes. En proceso de formación por derivación o proceso de formación por composición. El proceso de formación de términos médicos por derivación la podemos dividir en prefijada, sufijada, parasintética y regresiva. La prefijada son todos aquellos términos médicos que tienen un prefijo que antecede a la base, que es la raíz. Los prefijos vienen en idioma griego y latín y, por ejemplo, una prefijada es macroglosia. El prefijo es macro, que nos indica grande. Glosia o glos, que significa lengua. ¿Esto qué quiere decir? Que el glosia o glos es la raíz, es la base del término. Le antecede una palabra a esa base o a esa raíz que es macro y entonces se convierte en una palabra prefijada y macroglosia significa aumento del tamaño de la lengua. El otro es la piodermatitis. Lo vamos a ver como prefijada. Derma o dermato es la base, es la raíz que se refiere a lo que es la piel y tiene una palabra que la antecede, que es el pio, y por eso se define como prefijada. Piodermatitis, que quiere decir presencia de material purulento e inflamación en la piel de alguna parte del cuerpo, puede ser en la piel del abdomen o en la piel del miembro inferior. Entonces estas son prefijadas porque tienen una palabra que antecede a la base. La sufijada son sufijos que forman sustantivos o verbos y establecen la acción de la palabra. La sufijada es toda aquella palabra que se encuentra después de la base o de la raíz. Por ejemplo, hemo, grama. Hemo se refiere a sangre. Esta viene siendo una raíz. Entonces, como esta es la base, lo que está después, que es grama, la convierte en una palabra sufijada, hemograma. Y hemograma significa trazo o registro del nivel de células de la sangre. Así es como se define el término médico. Otro ejemplo, hemorragia. Hemo es la sangre. Hemo es un tejido. Es la base, es la raíz. Ragia es derrame. Entonces es una palabra sufijada porque hay una palabra después de la base. Entonces hemorragia significa derrame de material sanguíneo o derrame de sangre de alguna región específica del cuerpo. Los términos parasintéticos o parasintética son aquellos que utilizan simultáneamente en la misma palabra un prefijo y un sufijo. ¿Eso qué quiere decir? Que el término médico parasintético tiene su base porque todos los términos médicos, todas las palabras médicas tienen que tener una base. Y cuando es parasintética tiene un prefijo y un sufijo en la misma palabra. Por ejemplo, la base o la raíz es aden o adeno, que significa glándula. Cisto significa vejiga. Itis significa inflamación. Esta es una parasintética porque de la base, que es adeno, tiene una palabra que está antes y una que está después. Y esto se conoce como cistoadenitis, o sea, quiere decir, como definición, inflamación de las glándulas de la vejiga. Otra, dermato.
Esta es la base, es la raíz. Se refiere a piel, que es un órgano, es un tejido. Tiene una palabra que la antecede y una que está después. La que la antecede es acro, que es articulación, y la que está después se llama itis, que es inflamación. Esta es acrodermatitis, quiere decir inflamación de la piel, de alguna articulación o de las articulaciones. Entonces esta es una parasintética porque tiene prefijo, tiene la raíz que es la base y tiene un sufijo. Y las regresivas son todas aquellas palabras que están en su origen primitivo, o sea, se mencionan de cuando fueron creadas, por decirles algo. Por ejemplo, nasorragia. Naso significa a un órgano, es la raíz, la nariz. Y ragia, derrame de material sanguíneo. Nasorragia se define como hemorragia por la nariz o hemorragia nasal. Esta es una palabra sufijada porque tiene naso de nariz, que es la base, que es la raíz, y tiene un sufijo que es ragia. Una palabra regresiva es epistaxis. No le encontramos raíz, no le encontramos si es prefijo o si es sufijo. Es una palabra de origen primitivo, es un término médico primitivo. Y epistaxis significa hemorragia nasal. Nasorragia, esta ya es una sufijada, significa hemorragia nasal. Las dos términos significan hemorragia nasal, solo que una está con su componente de raíz y sufijo y la otra es de origen primitivo, es regresiva. Y por composición, los términos médicos los podemos dividir en yuxtaposición y por aglutinación. Los términos médicos que se conforman por yuxtaposición son todas aquellas palabras que se unen, con o sin un guión, eso es independiente. Y al unirse o estar separadas con un guión, ninguno de los dos componentes o de las partes de la palabra sufre ninguna modificación. O sea, se escriben exactamente igual, lo único que hacemos es unir los dos componentes del término médico. Por ejemplo, cito significa célula, lisis significa destrucción. Si nosotros unimos el término y decimos citólisis, se escribe exactamente igual, separadas o unidas, con o sin un guión. Citocélula, lisis, destrucción. Citólisis significa destrucción celular o destrucción de una célula. Se escribe tanto su raíz, que es cito, que es la base, porque es un tejido, junto con un sufijo que es lisis, citólisis. Cardio, corazón. Cardio es la raíz, es la base, porque se origina de un órgano. Megalia, grande o aumentado de tamaño. Si unimos los dos componentes, decimos cardiomegalia. Se escribe exactamente igual si están separados o no. Si están unidos o no por un guión, se escriben exactamente igual. Entonces decimos cardiomegalia, que significa aumento de tamaño del corazón o corazón grande. Estos son términos médicos por yuxtaposición, porque al unir los dos componentes se escriben exactamente igual. Y si es un término médico por aglutinación, quiere decir que ocurre una modificación de una o de las dos palabras cuando se unen. Existe un cambio cuando se unen las dos palabras o los dos componentes para formar el término médico. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, nefro significa riñón, itis significa inflamación, pero como esta es una palabra por aglutinación en donde va a modificarse uno de los dos componentes, entonces queda nefritis. No podemos decir nefroitis porque no es término. Entonces se modifica, quitamos la O, juntamos la palabra y sí se modifica su escritura. Nefritis, inflamación del riñón. Nefr es la raíz, es la base, porque se origina de un órgano.
Itis es un sufijo. Nefritis, por ejemplo, gastro, estómago. Itis, inflamación. Si las unimos, como son por aglutinación, no podemos decir gastroitis. No, porque solo tiene que tener una letra. Entonces quitamos la O y dice gastritis. ¿Y qué significa gastritis? La definimos como inflamación del estómago. Entonces ahí lo que estamos haciendo es separando los componentes, identificando los componentes de nuestros términos médicos y sabiendo qué significa cada uno de los componentes, cuál es la raíz, cuál es el prefijo, cuál es el sufijo, nosotros podemos establecer la definición de nuestro término médico. Estas son por aglutinación porque sí se modifica la escritura de los componentes de uno de los dos cuando los unimos. Teniendo claro ya lo que acabamos de ver, entonces vamos a ver qué son las raíces, de dónde se originan, cuáles pueden ser los prefijos, cuáles son los sufijos para formar un término médico y establecer sus componentes. Vamos a ver qué son los adjetivos y vamos a establecer qué son las abreviaturas, cuáles son las abreviaturas y para qué nos van a servir las abreviaturas cuando hablamos de terminología médica. Las raíces son consideradas como el elemento más puro y simple de una palabra. La raíz puede ser un tejido, puede ser un órgano o puede ser una parte del cuerpo humano. Si el término médico, cuando lo descomponemos, no identificamos la raíz, no es término médico. Tiene que tener una raíz que puede ser originado de un tejido, como la piel, como las células, de un órgano, como corazón, estómago, riñón, o de una parte del cuerpo, como una articulación. Si no tiene este componente, no es término médico porque no tiene raíz. ¿Qué pasa si un árbol no tiene raíz? Se cae porque no tiene base. Lo mismo hagamos de cuenta que son los términos médicos. Si no tiene una base, no tiene raíz, no es término médico. Y al igual que los prefijos y los sufijos, las raíces también se originan de lo que es el idioma griego y del latín. A la raíz, que es la base, debemos unir un componente o dos componentes, que puede ser el prefijo o el sufijo. Prefijo, que es el que antecede a la raíz, o el sufijo, que es el que va después. Si tenemos antes, es una prefijada, si lo tenemos después es una palabra sufijada, y si tenemos los dos componentes en la raíz, decimos que es una parasintética. Ojo, si tenemos un término médico que sí existe como término médico, pero no le identificamos la raíz, no le encontramos el prefijo o el sufijo, pensemos que es una regresiva, que está en su origen primitivo. O sea, no son muchas, pero sí existen. Ya les dije yo que las raíces tienen que tener un origen, tejido, órgano o una parte o estructura corporal. Adeno, glándula. La glándula es un tejido. Artro, articulación, es un componente de una parte del cuerpo. Cardio, corazón, es un órgano. Todas estas son raíces. Dermato o dermo, esto es un tejido que es la piel. Flebo, que son venas. Las venas son tejidos. Gastro, estómago, es un órgano. Meno, menstruación. Pero ¿por qué meno es una raíz? Porque meno, relacionado a la menstruación, está compuesto por células y las células son un tejido. Entonces vienen siendo parte de una raíz. Aunque en algunos casos la meno puede ser un prefijo. Otros ejemplos de raíces: mio, músculo, el músculo es un tejido. Nefro, riñón, el riñón es un órgano. Neuro, nervio, son tejidos nerviosos. Osteo, hueso, el hueso es un tejido, es un órgano. Psico, mente, alma, está como raíz, pero es algo como que místico, ¿verdad? Tóraco, se refiere al tórax o al pecho, es una estructura corporal. ¿Qué es un prefijo? Ya vamos entendiendo qué es un prefijo entonces. El prefijo se llama así a toda aquella letra o sílaba o componente de un término médico que está por delante
de la raíz o que se antepone a una palabra para modificar o establecer su significado. Todo lo que está por delante de la raíz, y que ya sabemos que las raíces son de origen de tejidos, órganos o estructuras corporales, todo lo que está por delante le vamos a considerar como un prefijo. Entonces ya conformamos nuestro término médico y establecemos que tiene dos componentes, un prefijo y raíz. Aquí hay algunos ejemplos de prefijos como a o an, sin o disminuido, ab, separación, adeno, adeno es un prefijo, pero también en un momento determinado puede ser una raíz, ganglio o glándula, cisto, se refiere a vejiga, la vejiga en un momento determinado también puede ser una raíz, pero aquí lo tenemos como un prefijo. Que quede claro que hay algunos prefijos que pueden ser raíces y algunas raíces que pueden ser prefijos. Los sufijos no, esos sí son exclusivamente sufijos. Auto, propio o por sí mismo, bis, dos veces o doble, cole, bilis. Todos estos que ustedes ven aquí son prefijos. Aquí hay otros ejemplos de prefijos como dens o dento, diente, macro, grande, micro, pequeño, macroglosia, glos o glosia es lengua. Entonces, macroglosia es una palabra con prefijo, o sea, prefijada, significa lengua aumentada de tamaño o lengua grande. Microglosia, lengua pequeña. Mono, uno, único o simple. Multi, muchos. Orqui, testículo, es un prefijo, pero en un momento también puede ser una raíz porque es un órgano, los testículos. Orquitis. Entonces allá es una raíz con un sufijo. Pío, pus, relacionado con pus. ¿Se recuerdan el ejemplo? Piodermatitis. Y como es referente a pus y es derma, piel, itis, inflamación. Entonces piodermatitis significa presencia de material purulento e inflamación en la piel. Si es una piodermatitis abdominal, presencia de material purulento e inflamación de la piel del abdomen. Entonces así es como nosotros vamos a definir nuestros términos médicos, conociendo y sabiendo que están formados por partes o componentes. Otros prefijos como por ejemplo pre, antes o delante, post, después, detrás, pre-prandial, pre, antes, prandial, comer. Aquí la raíz es comer porque es una acción también. Y el prefijo es pre, preprandial, antes de las comidas. Postprandial, post, después. Prandial, comer. Es un prefijo con una raíz que prandial es consumir alimentos. Postprandial, después de las comidas. ¿Han escuchado ustedes una glucosa preprandial? O sea, hay que hacer un nivel de sangre, de glucosa en sangre antes de las comidas. O glucosa o glicemia postprandial. Hacer un nivel de glucosa o de azúcar en sangre, digámosle así, después de las comidas. ¿Ya? Son términos médicos: hiper, aumentado, elevado; hipo, disminuido, inferior; hipertensión. Cuando hablamos de hipertensión arterial, estamos hablando que estamos midiendo la tensión de las arterias, y las arterias que son tejidos. Entonces, tensión arterial es la base, que es la raíz, y la hiper es el prefijo. Hipertensión arterial, aumento de la presión arterial por arriba de sus valores normales. Esa es la definición. Hipotensión arterial, disminución de la presión arterial por debajo de sus valores normales. Homo es otro prefijo. Semi, mitad, medio. Pseudo. Pseudo es una palabra, la podríamos clasificar o catalogar como primitiva, porque significa falso. Pseudo, ciesis, embarazo. ¿Sí? Entonces, un embarazo falso. Y ciesis también es un componente de un término médico de origen primitivo, porque cuando nos referimos a embarazo nos referimos a gestación, embarazo, no ciesis. Pero en este caso, como es una palabra primitiva, sí cabe dentro del contexto de lo que es un término médico. Pseudociesis
un falso embarazo o un embarazo simulado. Y el sufijo son todas aquellas letras o palabras o sílabas que se unen al final de la palabra, o sea, después de la base, que van después de la raíz y que nos establecen un término médico o nos modifica el significado. Recuerden que la raíz es la base del término médico. Está formado por tejidos, órganos o estructuras corporales. Todo lo que está después de la raíz lo vamos a considerar como un sufijo. Por ejemplo, estos son los sufijos: algia, dolor; centesis, punción quirúrgica; ctomía, ablación o resección quirúrgica; grama, trazo o registro; itis, inflamación; lisis, destrucción; metría, medida. Todo esto son sufijos. Cefalalgia, de céfalo, cabeza. Cefalalgia es un término médico que tiene raíz y sufijo, dolor de cabeza. Citólisis, que fue el ejemplo que les puse anteriormente; lisis, destrucción celular; nefro, de riñón; itis, inflamación; nefritis, inflamación del riñón; gastritis, inflamación del estómago; glositis, glos de lengua, inflamación de la lengua. Todos estos son sufijos porque van después de la raíz, que es la base. Aquí hay otros ejemplos de sufijos. Por ejemplo, oma significa tumor o tumefacción. Por ejemplo, mio, músculo, es un tejido. Oma, tumor o tumefacción. Mioma es un tumor del músculo, cualquier músculo o un músculo determinado. Fobia, temor. Si le ponemos fotofobia, foto se refiere a luz y la luz se refiere a ojos. Fotofobia dice temor a la luz, es hipersensibilidad a la luz. Genia, origen; citogenia, cito, célula, origen celular. Plejía, parálisis; ptosis, caída; ragia, derrame; hemorragia. Uria se refiere a orina. Este está como un sufijo, pero también puede ser, en un momento determinado, la uria puede ser una raíz. ¿Por qué? Porque la orina es un tejido formado por células de desecho de nuestro organismo. Poliuria, poli, mucho; uria, orina, orinar mucho. Entonces, estos son sufijos. Bueno, entonces ya sabemos cómo se componen o se conforman los términos médicos. Tienen una raíz, que es la base; tienen un prefijo, que es lo que lo antecede; tienen un sufijo, que es lo que va después de la raíz para conformar los términos médicos. Ya sabemos que hay palabras o términos médicos en yuxtaposición, que la unión de los dos componentes se escribe igual y se pronuncia igual separados juntos. Sabemos que existen por aglutinación, que la unión de los dos componentes se modifica en su escritura y en su expresión, ya sea un prefijo y raíz o una raíz y un sufijo. Ya sabemos cuáles son las parasintéticas, que tienen prefijo y sufijo y raíz. Generalmente uno considera que debe tener un prefijo y raíz, o una raíz y un sufijo, pero hay algunas, como las parasintéticas, que tienen prefijo, raíz y sufijo, o sea, los tres componentes. Ya sabemos eso, entonces ahora vamos a ver qué es un adjetivo. Un adjetivo se define como que tiene relación o es relativo a. Algunos se usan con algunas otras palabras para formar una frase médica, o sea que el adjetivo sirve para hacer la definición del término médico. Y en algunos casos el adjetivo tiene relación como que con la función del órgano al que nosotros estamos haciendo la referencia. Por ejemplo, estos son adjetivos y tiene relación o está relativo a. Auditivo es referente a oído. Si lo vemos como adjetivo, es auditivo, o sea, la función, escuchar.
Pero si el oído lo vemos como raíz, decimos que es oto, porque es una raíz, pero si es adjetivo es auditivo. La boca, desde el punto de vista adjetivo, es bucal. Colon, colónico, es un adjetivo. Nariz, como adjetivo, es nasal. Si lo vemos como raíz, es rino. O sea, desde el punto de vista de raíces, prefijos y sufijos, viene escrito en latín o griego. Pero si lo vemos desde el punto de vista de adjetivos, está en función de la función que tiene el órgano o el tejido. El óseo compuesto de hueso, respiración, respiratorio. Todos estos son adjetivos porque como que tiene relación a la función del órgano al que nosotros estamos haciendo referencia, y los adjetivos nos van a servir y nos van a ayudar para formar la definición del término médico que estamos utilizando basado en sus componentes, que es raíz y prefijo o raíz y sufijo. Ahora, las abreviaturas, ¿qué son? No es más que la representación de una palabra o de un término médico en escritura con una o varias de sus letras. O sea, una abreviatura es abreviar una palabra para no escribirla toda, pero desde el punto de vista médico saber qué significa y qué es lo que hay que hacer utilizando esa abreviatura. Estas son algunas de las abreviaturas, como por ejemplo AC, antes de las comidas, Diclo 50 mg/AC, quiere decir que le vamos a dar diclofenaco, que es un antiinflamatorio, 50 miligramos antes de cada comida, antes del desayuno, almuerzo y cena. Entonces ahí estamos haciendo una orden médica abreviada, ad lib, a voluntad o a gusto, dieta blanda ad lib, o sea, una dieta blanda que no moleste mucho su estómago, a voluntad. Si quiere comer, que coma, si no quiere comer, que no coma. Dest, agua destilada, vid 2 veces al día. Por ejemplo, amoxi más clavulánico es amoxicilina más ácido clavulánico, que es un antibiótico. Vid, se lo vamos a dar 2 veces al día, una tabletita en la mañana, 8 de la mañana, y una tabletita 8 de la noche. Cuando hablamos así, vid, AC, hay horarios específicos. C mayúscula, centígrados, C minúscula, con, cal, calorías. 50 cal, 50 calorías. Entonces son abreviaturas que nos van a servir desde el punto de vista de terminología médica y nos van a ayudar también para dejar ciertas órdenes médicas. Otras abreviaturas: cc, centímetros cúbicos, cm, centímetros cúbicos. Generalmente utilizamos cc. 5 cc, 5 centímetros cúbicos. 10 cc, 10 centímetros cúbicos. F mayúscula, Fahrenheit, grados Fahrenheit, para tomar temperatura, así como la anterior. C mayúscula, centígrados. G, gramo. Un gramo, un gramo. GTT, gotas. Cuando es mayúscula, GTT es para adultos. Cuando es minúscula, GTT es gotas pediátricas para niños. H, hora. HS, a la hora de acostarse. Fenobarbital, 100 miligramos HS. Es un medicamento que se utiliza y que se va a dar en hora de acostarse, que son generalmente a las 9 de la noche, 8 de la noche, dependiendo del horario que se esté utilizando. Estos son otro de abreviaturas que se utilizan. Bueno, todas son utilizables en el ejercicio profesional. OD, diariamente. CM, cada mañana. Si ustedes se dan cuenta, CM con C mayúscula es centímetros cúbicos. CM con minúscula, cada mañana. CN, cada noche. PA o PA, como ustedes ven ahí, con puntos o con diagonal, presión arterial. PC, después de las comidas. PTU, unidad del paciente. U, unidad. PT, paciente. PRN, cuando sea necesario o por si fuera necesario. Por ejemplo, acetaminofén, 1 gramo PRN.
¿Eso qué quiere decir? Que esa orden queda y dice que al paciente se le va a dar una dosis de acetaminofén, que es un analgésico. Si el paciente lo necesita, si él se queja de dolor, pues es necesario, se le da. Si no, se le deja con un horario. BID 2 veces al día, TID 3 veces al día, constante. Pero en este caso, con el PRN decimos que solo es cuando es necesario, cuando el paciente se queje o cuando el paciente pida medicamento porque siente molestia, siente dolor o siente algún malestar. Aquí hay otras como CD cada día, CH cada hora, QUID 4 veces al día, o sea, cada 6 horas, QS cantidad suficiente, S minúscula sin, SOS si es necesario, no de auxilio, SS sin punto minúscula, mitad o medio. Otras abreviaturas como STAT, que significa enseguida o inmediatamente. Eso se utiliza generalmente en salas de emergencia, cuando necesitamos administrar algunos medicamentos o fármacos rápido, o sea, inmediatamente. Un paciente que va con convulsiones y entonces por alguna causa específica le queremos administrar un anticonvulsivante o un medicamento para ayudarle a parar las convulsiones. Entonces prescribimos el medicamento y decimos, por poner un ejemplo, algún medicamento como diazepam, una ampolla IV STAT. Y entonces ahí lo que estamos haciendo es utilizando abreviaturas, ¿verdad? Diazepam, que es el medicamento, IV por vía intravenosa, o sí, IV intravenosa, STAT, pero ya, inmediatamente, porque el objetivo de esto es detenerle las convulsiones. Otra abreviatura es TID, 3 veces al día. TPR, por favor, tómele su TPR al paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Tómale prácticamente signos vitales. T, temperatura. P, pulso. R, respiración. Y ya sabemos que son signos vitales, tenemos que tomarle su presión arterial. TSP, cucharadita. EB, enfermedad venérea. IB, intravenoso. Una letra es lo que cambia y hay que tener mucho cuidado. RTO-GIBI, recuento de glóbulos blancos. RTO, recuento. GI, glóbulos, BI, blancos. Entonces todas estas son abreviaturas que nosotros utilizamos. Disminuye la escrituración. Estamos utilizando el lenguaje que necesitamos manejar utilizando términos médicos. Guardamos lo que es el secreto profesional. Para eso nos sirve el uso de la terminología médica. Otros tipos de abreviaturas que nos sirven para la elaboración de nuestra historia clínica y en órdenes médicas, por ejemplo, diagnóstico, DX, pronóstico, PR, tratamiento, TX, paciente, PTE, y esto que ya lo habíamos visto, CC, centímetros cúbicos, ml, mililitros. Es lo mismo, un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro, o sea, un cc es equivalente a un ml, 5 ml o 5 cc, es lo mismo. Estas son importantísimas porque nos ayudan en lo que son las técnicas de la inyección, y es importante porque los fármacos en ampollas, que vienen generalmente en ampollas, no viene todo descrito, sino solo vienen las abreviaturas. Entonces nosotros tenemos que saber para qué vía está prescrito cierto medicamento. Si dice IM, sabemos que es solo para vía intramuscular. Si el fármaco dice IB exclusivo, sabemos que es solo por vía intravenosa, no lo podemos dar por otra vía. ID intradérmica, SC subcutánea, IC intracardíaca. Eso es importante cuando administramos fármacos para saber por cuál vía la vamos a utilizar o cuál es la vía que prescribe el laboratorio de un fármaco determinado. Al igual que lo que son las vacunas, ¿va? Por vía intradérmica o por vía subcutánea. No podemos administrar una vacuna que es por vía intradérmica por otra vía. Entonces tenemos que tener claro las abreviaturas de las técnicas de inyección. Estas son abreviaturas que se utilizan para algunos estudios específicos como EKG o ECG, significa un electrocardiograma y que al mismo tiempo es un término médico. Electrocardiograma es una parasintética, cardio, corazón, órgano, que es la raíz o la base, grama,
es un sufijo, trazo. Electro es un prefijo. Un trazo o medición gráfica de la corriente eléctrica del corazón. Eso significa electrocardiograma o EKG o SG. EEG, electroencefalograma. Encéfalo, órgano, cerebro. Tiene un prefijo y tiene un sufijo. Electro es un prefijo, grama es un sufijo. Es una medición gráfica o un trazo de la medición eléctrica o de la función eléctrica del cerebro. EMG, electromiograma. Mio, músculo, raíz, la base. Tiene grama, que es un sufijo, electro, que es un prefijo. Estas son parasintéticas. Entonces, solo con escribir las iniciales nosotros sabemos qué queremos. Un electrocardiograma, un electroencefalograma o un electromiograma. Estas son abreviaturas que se utilizan en obstetricia. PES, parto eutóxico simple. Parto es nacimiento de un niño, eutóxico, sin complicaciones, simple, solo un bebé. Parto eutóxico doble. Parto es el nacimiento por vía vaginal, eutóxico, sin complicaciones, de dos niños, o sea que dos niños nacen por vía vaginal. Parto eutóxico múltiple es un parto por vía vaginal, nacimiento natural, eutóxico, sin complicaciones, de más de dos muchachitos, o sea, 3 o más. Parto distóxico simple. Cuando hablamos de eutóxico estamos hablando de normal, natural, sin complicaciones. Cuando hablamos de distóxico, difícil, complicado. Parto distóxico simple es el nacimiento complicado de un bebé. Generalmente los partos distóxicos hablamos de la cesárea, ¿no? Aunque pueden ser otras distocias como la colocación de forceps, que el niño al nacer se traba y hay que realizar alguna maniobra para destrabarlo, entonces eso se convierte en distóxico porque se convierte en complicado. Simple, 1. Doble, parto distóxico doble, PDD, dos niños, gemelos, generalmente esos son los gemelos. Cesárea es distóxico, es complicado. Y si es distóxico múltiple son trillizos o más. Entonces son abreviaturas que se utilizan y las utilizamos específicamente en obstetricia cuando realizamos notas de evolución, notas de cómo fue la atención del parto. Entonces ponemos un PES o un PDS, que sabemos que es un parto distóxico, por CSTP, que es una cesárea segmentaria transperitoneal. Todo es abreviatura. Estas son otras abreviaturas que tienen relación con las anteriores, que CS cesárea, CSTP, que ya se las mencioné, cesárea segmentaria transperitoneal, AB, aborto, pérdida, separación. Un PDS, parto distóxico simple, por CSTP, por ponemos una X. Entonces PDS, X, CSTP, parto distóxico simple por cesárea segmentaria transperitoneal. Entonces ya con eso, con poner las abreviaturas, estamos estableciendo cómo fue el tipo de atención del parto en este caso. Otro tipo de abreviaturas, estas se utilizan muchas veces en el área de radiología: RX, radiografía; AP, anteroposterior; PA, posteroanterior; LI, lateral izquierda; LD, lateral derecha; FX, fractura; LX, lujación. Entonces yo vengo y pido una radiografía, pido una RX de mano izquierda por FX y la quiero LI, o sea, una radiografía de la mano izquierda por una fractura y la quiero en posición lateral izquierda. Solo con poner abreviaturas yo sé qué es lo que estoy pidiendo, yo sé qué es lo que necesito y estamos utilizando y aplicando el idioma que se debe de manejar en el ejercicio profesional médico, que son la terminología médica. Aquí hay otro tipo de abreviaturas referente a lo que es la sangre: HT, hematocrito; HB, hemoglobina. ¿Ya? Eso es para medir niveles sanguíneos si hay anemia. Quiero un control de HB-HT en 6 horas. Ya sé que tengo que medir el nivel de hemoglobina, hematocrito, para ver cómo está su nivel, si está muy bajo, está en una anemia el paciente o no.
R y F, recuento y fórmula. Esto se refiere más que todo a recuento y fórmula de glóbulos blancos para establecer un proceso infeccioso. Otras abreviaturas: UCI, Unidad de Cuidados Intensivos; RCP, Resucitación Cardiopulmonar; RCCP, Resucitación Cardio-Cerebro-Pulmonar. Todas estas son abreviaturas. Con las anteriores yo necesito un paciente, necesito HT, HB, R y F del paciente que está en UCI. Un control de hemoglobina, de hematocrito, recuento y fórmula de glóbulos blancos del paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Entonces lo que estamos utilizando es abreviaturas. Aquí hay otro tipo de abreviaturas que ya son las últimas, pero no quiere decir que solo estas existen. Existen muchas más abreviaturas. Estos más que todo son como ejemplos: RN, recién nacido; TAC, tomografía axial computarizada; REM, resonancia electromagnética; OMS, Organización Mundial de la Salud; OPS, Organización Panamericana de la Salud; ETS, enfermedades de transmisión sexual. La OMS está estableciendo la distribución de vacunas de COVID, la Organización Mundial de la Salud. La OPS, con sede en Argentina, se va a encargar del manejo de las vacunas de COVID-19 en el área del sur de América, la Organización Panamericana de la Salud. Son abreviaturas que nos sirven y son de uso mundial, que quede bien claro, que todas las abreviaturas que se utilizan son a nivel mundial. Otro tipo de abreviaturas: GECA, gastroenterocolitis aguda. El paciente tiene una GECA, una infección de todo el sistema gastrointestinal, desde el estómago, intestino delgado, intestino grueso. Gastroestómago, entero, intestino delgado. Colitis, cole, colon, intestino grueso. Itis, inflamación, una inflamación aguda o una infección aguda del sistema gastrointestinal. ECA, enterocolitis aguda, solo del intestino delgado e intestino grueso. Inflamación aguda. TB, tuberculosis pulmonar. ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? Tiene un DX de TB pulmonar, un diagnóstico de tuberculosis pulmonar. ACV, SB, accidente cerebrovascular. DNB, disturbio neurovegetativo. IRA, infección respiratoria aguda. IRS, infección respiratoria superior. Hay una pequeña diferencia entre la A y la S. Una es infección respiratoria aguda y la otra es una infección respiratoria superior, de vías superiores. Puede ser oído, nariz, parte superior de la garganta, porque si es inferior es por debajo de la garganta, laringe, bronquios, bronquiolos, pulmones. Entonces aquí estamos utilizando abreviaturas para hacer en un momento determinado, identificar un diagnóstico. Aquí tengo yo algunos términos médicos en donde vamos a establecer sus partes o componentes del término, diferenciar cuál es la raíz, si es prefijo, si es sufijo, y en base a eso poder dar la definición y dense cuenta que son definiciones cortas. Por ejemplo, acromegalia, acro, extremidades; megalia, grande, extremidades grandes o extremidades aumentadas de tamaño. Acrocianosis, cianosis es azulado, violáceo, por alguna alteración en la circulación. Acrocianosis, extremidades azuladas o cambios de coloración azulado en las extremidades. Acrodermatitis, inflamación de la piel de las extremidades, porque estamos hablando de acro. Son términos médicos que si identificamos todo lo que es acro, en este caso lo podríamos tomar acromegalia como raíz y sufijo. Acrocianosis, raíz y sufijo. Acrodermatitis es una parasintética, tiene raíz, tiene un prefijo, porque en este caso acro viene siendo el prefijo, itis el sufijo, que nos indica inflamación. Cito o cit, referente a célula, y la célula es un tejido. Entonces, todo lo que está aquí como cito es la raíz. Quiere decir que todos estos términos médicos tienen raíz y sufijo. Citología, estudio de la célula. Citobiología, biología celular o estudio de la biología de la célula. Citólisis, disolución o destrucción de una célula. Citometría, medición celular. Citogénesis, desarrollo u origen de las células. Estos son términos médicos que tienen raíz
y tienen sufijo todas. Duodén o duodeno es un órgano, es el inicio o la primera parte del intestino delgado. Este es un órgano. Y el duodén o duodeno viene siendo la raíz. Duodenitis, inflamación del duodeno, tiene raíz y sufijo. Duodenocistostomía, formación de un orificio entre el duodeno y la vejiga. Aquí duodeno viene siendo, podría ser un prefijo, cisto, podría ser la raíz, histomía, podría ser un sufijo. Duodenectomía, resección o extirpación quirúrgica del duodeno o de una parte del duodeno. Duodén es la raíz, es el órgano. Tomía es el sufijo. Mega o megalo es grande. Esto puede ser un prefijo o un sufijo. No es una raíz porque no tiene referencia a ningún órgano, tejido ni estructura. Megacardia. Mega es el prefijo, cardia, corazón, corazón aumentado de tamaño. O sea, es un prefijo y raíz. O está también cardiomegalia, que también es lo mismo, corazón grande o aumentado de tamaño. Cardio, raíz, megalia, sufijo. Megacolon, colon grande o colon aumentado de tamaño. Mega, grande, es el prefijo. Colon, por ser el órgano, es la raíz. Megalodactilia, megalo, grande, es el prefijo. Dactilia hace referencia a los dedos. Son estructuras corporales. Entonces, esto viene siendo la raíz. Entonces tiene un prefijo y una raíz. Dedos anormalmente grandes o dedos aumentados de tamaño. Céfal o céfalo es cabeza, es una estructura corporal. Cefalalgia. Céfal es la raíz, cabeza. Algia es el sufijo. Dolor, o sea, dolor de cabeza. Céfalohematoma. Céfalo es la raíz referente a cabeza. Hematoma viene siendo el sufijo. Hematoma es una acumulación de sangre o un coágulo que se forma en alguna parte de la cabeza, en este caso en el pericráneo. Entonces, céfalo, hematoma, hematoma o coágulo en el pericráneo, en una parte de la cabeza. Céfalocentesis. Céfalo, raíz, referente a cabeza. Centesis, sufijo, punción. Punción de la cabeza o de alguna área del cráneo. Oftalmo, referente a ojo, y ojo es un órgano. Oftalmectomía. Oftalmo, oftalm es la raíz. Ectomía es el sufijo, extirpación quirúrgica del ojo. Oftalmopatía. Oftalmo es el ojo, es el órgano, es la raíz. Patía, enfermedad, es el sufijo. Oftalmopatía, enfermedad del ojo. Oftalmoscopía. Oftalmo es el ojo, es la raíz, porque es un órgano. Y oscopía es visualización o ver. Entonces quiere decir, oftalmoscopía es el examen visual del fondo de ojo o la evaluación del fondo de ojo. Entonces estos son términos médicos que tienen raíz y sufijo. Glos o gloso, lengua. ¿Y qué es la lengua? Es un órgano. Entonces, este viene siendo la raíz. Glositis, raíz y sufijo, inflamación de la lengua. Glosalgia, dolor de la lengua. Glos de lengua, algia de dolor, raíz y sufijo, dolor de lengua o dolor de la lengua. Glosectomía. Glos, lengua. Ectomía, resección. Resección quirúrgica de la lengua o extirpación de la lengua de forma parcial o total. Glosocele, gloso, lengua. Cele, salida, prolapso o protrusión, prolapso de la lengua. Macroglosia, aquí es un prefijo y una raíz. Aumento del tamaño de la lengua. Glosorrafia, sutura, rafia es suturar, ragia es sangrado. Entonces, glosorrafia, sutura de la lengua. Glosorragia, sangrado de la lengua. Entonces, identifiquemos dónde está la raíz y en base a eso podemos decir que tiene raíz y sufijo, o en base a eso podemos decir que tiene prefijo y raíz.
o puede ser que tenga las dos, prefijo, raíz y sufijo. Flev o flevo, referente a venas. Las venas son tejidos, pueden ser órganos. Entonces, esto viene siendo la raíz. Flebalgia, flev de venas, algia, dolor, dolor en las venas. Raíz y sufijo. Flebitis, inflamación de las venas. Flebectomía, flev de venas, ectomía, extirpación, extirpación de una vena. Fleborrafia, rafia es suturar. Entonces, sutura de una vena. Flebopatía, enfermedad venosa o enfermedad de las venas. Si se dan cuenta, estos términos médicos todos tienen raíz, que es flev o flebo, y todas tienen un sufijo. Ginec o gineco es referente a mujer y se toma como una raíz porque cuando hablamos de gineco, ¿sí? O ginec, estamos refiriéndonos a los órganos reproductivos de la mujer. Entonces estamos hablando de un órgano. Ginecología, gineco mujer, logía, enfermedades propias de la mujer o estudio de las enfermedades propias de la mujer. Ginecopatía, enfermedad de los órganos genitales femeninos. Patía, enfermedad. Gineco, mujer. Ginecomastia. Mastia significa agrandamiento de la glándula mamaria en el hombre. Entonces, ginecomastia significa crecimiento o aumento de tamaño de la glándula mamaria en el varón. Y entonces aquí todo lo referente a gineco o gineco es considerado como la raíz. Estos son términos médicos que tienen raíz y que tienen un sufijo. Aquí les traigo yo otros ejemplos de términos médicos con definiciones corta del término. Ponemos aneurisma, dilatación sacular de una arteria. Afonía, pérdida de la voz. Sin o pérdida. Fonía, voz. Sería un prefijo y fonía viene siendo como referente a la voz, viene siendo como un adjetivo. Entonces es afonía, pérdida de voz, tiene un prefijo y una raíz. Anisocoria, desigualdad del tamaño de las pupilas. Catarata, opacidad del cristalino. Conjuntivitis, inflamación de las conjuntivas. Disfagia, dificultad al tragar. Disfonía, dificultad o dolor al hablar. Dismenorrea, flujo menstrual difícil o doloroso, o sea, menstruación dolorosa. Hay algunas palabras o términos médicos aquí que podríamos considerarlos como regresivos, o sea, son primitivos de origen, como el aneurisma, como la catarata, que son términos médicos que no le encontramos exactamente cuál es la raíz. Mientras que en los demás sí tenemos raíces y tenemos prefijos o tenemos sufijos. Otros ejemplos de términos médicos con definiciones cortas como ectropión, eversión del borde del párpado, entropión, inversión del borde del párpado, en de adentro, ec de hacia afuera, exoftalmia, exo hacia afuera, protrusión del globo ocular, piotórax, presencia de pus en la cavidad torácica o pleural, epistaxis, hemorragia nasal, esa ya se las había mencionado que era como un término médico regresivo de origen primitivo. Eritema, enrojecimiento de la piel. Fotofobia, sensibilidad a la luz o hipersensibilidad a la luz. Foto vendría siendo lo que es la raíz. Fobia vendría siendo el sufijo, que es miedo. Estos son otros términos médicos que tienen definiciones cortas. Yo les menciono esto porque existen términos médicos que son con definiciones un poquito más amplias. Aquí glaucoma, aumento de la presión intraocular, hemoptisis, expectoración de sangre en la tos, iritis, inflamación del iris, mácula, cambio de coloración de la piel sin inflamación, menarquia, primera menstruación o el aparecimiento de la primera menstruación. Entonces, estos son términos médicos que tienen raíces, tienen su prefijo o tienen su sufijo y son de definición corta y hacemos la definición corta en base a la descomposición del término médico. Otros ejemplos de términos médicos con definiciones cortas como la miosis, midriasis, que tiene relación con las pupilas,
odinofagia, deglución dolorosa, otalgia, dolor en el oído, ot de oído, algia de dolor, ot de oído, itis, inflamación, otitis, una inflamación del oído, otorrea, polidipsia, rinorrea. Son términos médicos que tienen definición corta y la hacemos en base a la identificación de los componentes del término médico. ¿Cuáles son los componentes? Su raíz, que es la base, y puede tener un prefijo o un sufijo. Pero tenemos también términos médicos cuyas definiciones son amplias, o sea, no solo con la identificación de los componentes del término, sino que la definición se puede ampliar para tener unos términos con mejor definición a la hora de la utilización del término médico. Por ejemplo, absceso, acumulación de pus en una cavidad anormal formada por la desintegración de los tejidos. Adolescencia también es un término médico con una definición amplia, época que sigue a la infancia y que se extiende desde los primeros signos de la pubertad hasta que el cuerpo ha adquirido su madurez física. O sea, son términos médicos que tenemos especificados con definiciones mucho mayores. Otros términos médicos como es la alopecia, pérdida del cabello, aborto, pérdida o interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable o antes de las 20 semanas con un peso menor de 500 gramos, también es una definición un poquito más amplia. Amenorrea, ausencia de menstruación. Anamnesis, parte del examen clínico que también se conoce como interrogatorio. Todos estos son términos médicos. Anquilosis, abolición completa de los movimientos de una articulación. Afasia, facie o facies o fascia, cara. Este viene siendo la raíz porque se refiere a una estructura del cuerpo. Sin o pérdida o ausencia podría definirse como pérdida de expresión facial. Así de sencillo. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una definición mucho más amplia. Pérdida de la facultad de expresión hablada, escrita o mímica, o de la comprensión del lenguaje hablado o escrito debido a lesión o enfermedad de los centros cerebrales superiores relacionados con la expresión y la comprensión. O sea, las dos definiciones son válidas, pero es para que vean que también existen definiciones amplias de los términos médicos. Otros términos médicos: ataxia, bocio, cefalea, esa ya la vimos, cistocele, cisto, vejiga, ese viene siendo la raíz porque es el órgano, cele, caída, descenso, protrusión, protrusión herniaria de la vejiga a través de la pared vaginal. Son definiciones cortas en este sentido y les recuerdo, los términos médicos debemos de establecer su composición, debemos de separarlos, establecer cuál es su raíz, si tiene prefijo, si tiene sufijo o si tiene los dos componentes, si es prefijada y sufijada. Otros términos médicos: constipación, estreñimiento, dificultad en el paso de las heces, derrame articular, diaforesis, sudoración profusa o excesiva, diarrea, evacuación intestinal frecuente, abundante, generalmente líquida. Entonces son términos médicos que debemos de utilizar, son palabras que debemos de utilizar en el ejercicio profesional. Y ustedes como estudiantes los deben de empezar a utilizar para familiarizarse con lo que es la terminología médica. Diplopía, dos o doble, plopía de visión, este viene siendo un prefijo y una raíz. Visión doble de los ojos. Dismenorrea, menstruación dolorosa. Disfonía, dis viene siendo el prefijo. Fonía, que se refiere a voz, viene siendo la raíz porque se refiere a una estructura. Estado en el cual se producen dos tonos de voz diferente al hablar, voz doble o ronquera. Incluso la podemos definir la disfonía como ronquera. Otros términos como la disartria, articulación imperfecta del habla, estamos hablando de hablar. Enterorragia, hemorragia del intestino. Entero es la raíz, ragia, sangrado, hemorragia intestinal, tiene raíz y sufijo. Epistaxis, ya la vimos anteriormente, hemorragia nasal. Exoftalmia.
prominencia o protuberancia de los ojos. Gastritis, inflamación aguda o crónica del estómago. Galactorrea, secreción abundante de leche. Galacto es glándula mamaria. Rea es derrame, pero en este caso galactorrea nos referimos a leche, entonces secreción de leche. Ginecomastia, ya lo habíamos visto, hipertrofia del tejido mamario en el hombre o aumento del tamaño de la glándula mamaria en el hombre. Otros términos médicos relacionados con las hernias. Entonces aquí hablamos de hernia incarcerada, inguinal directa, inguinal indirecta, dependiendo del tipo de hernia a que nos estemos refiriendo, es el lugar y el tipo de hernia. La hernia en sí no es más que la producción de un defecto que se produce en un órgano o en una estructura y que permite la salida de su contenido. Esa es una hernia, entonces dependiendo del lugar y de las características la vamos a clasificar. Otros ejemplos de hernias, hernia reductible, otro término médico que es la hipermenorrea, aumento anormal del volumen de flujo menstrual, hirsutismo, estado que se caracteriza por el aumento de vello corporal o facial, especialmente en la mujer. Ese es un trastorno patológico en la mujer, el hirsutismo. Iatrógeno, que es algo producido por el médico pero que causa un daño o un mal. Ictericia, coloración amarillenta de la piel, de las membranas mucosas y la esclerótica. Mastitis, inflamación de la mama o de la glándula mamaria debido a una infección piógena. Melena, presencia de heces negras oscurecidas por la transformación de la sangre al paso del intestino, secundario a la degradación que producen las bacterias intestinales. Menarquia, inicio de la menstruación. Menopausia, finalización permanente de la menstruación. Náusea, sensación displacente de vómito inminente. Nistagmo, es un espasmo crónico de los músculos motores del globo ocular que produce movimientos involuntarios de los ojos. Parestesia, sensación de calor y hormigueo. Paresia, parálisis ligera o incompleta de un área del cuerpo. Polimenorrea, aumento de la frecuencia del flujo de la menstruación. Pubertad, periodo de la vida comprendido entre los 12 y 14 años y comienzan la función de los órganos reproductores, tanto en el hombre como en la mujer. Rectocele, protrusión herniaria de una parte del recto a través de la vagina. Sinovitis, inflamación de la membrana sinovial, eso es a nivel de las articulaciones. Supina es la posición echada con el cuerpo sobre la espalda y la cara hacia arriba, es una posición supina. Tendinitis, inflamación del tendón o de los tendones de alguna región o área corporal. Tenesmo, sensación de evacuar el intestino sin poderlo realizar, es totalmente diferente al estreñimiento. Varices, dilatación permanente de una vena superficial o profunda. Vómito, expulsión violenta por la boca de materias contenidas en el estómago. Xerostomía, sequedad de boca. Esta vendría siendo más o menos un término médico de origen primitivo, porque no le podemos identificar exactamente cuál es la raíz, cuál es el prefijo, cuál es el sufijo, pero sí es un término médico. Al igual que vómito, podría considerarse como una palabra regresiva que es de origen primitivo. Es importantísimo que conozcamos los términos médicos, porque es la forma o es el lenguaje por el medio del cual el médico en el ejercicio profesional se comunica entre los colegas. Ustedes como estudiantes deben de empezar a familiarizarse con los términos médicos, porque de esa manera ustedes van a adquirir el conocimiento de cada uno de los términos, su significado y ponerlos en práctica, tanto durante su vida estudiantil como cuando lleguen a su vida profesional. Muchas gracias por su atención.